Tal vez ya estás pasando por muchos problemas en el trabajo y para ganarte la vida. Comienzas a investigar y a encontrar algunos patrones, por mucho que hagas el esfuerzo de estar bien, y dan con que puede que sean autistas o que vivan con déficit de atención. Por eso hoy quiero decirte que no está mal si eres autista y quieres hablar abiertamente de ello. Buenérrimo y buen día, ¿cómo están? Yo soy Mone, soy autista de confianza con diagnóstico tardío y estoy aquí para hablarles desde mi experiencia. Recuerden que yo no soy experta en autismo ni en déficit de atención con hiperactividad, pero lo que sí tengo es una maestría en mí misma. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de quién diagnostica el autismo en la adultez y cómo se hace. Me parece muy importante recalcar que me estoy enfocando en adultos porque allá afuera hay muchos autistas que ni siquiera saben que lo son. Y, hermanos míos, yo sé el infierno que es vivir enmascarando para parecer normal y hacerle creer a los demás que para nada te estás muriendo de pánico porque despertaste con vida. Otro día más. ¿Y todo por qué? Por falta de detección temprana. Entonces, vamos a desenmarañar lo primero. Ya no eres una criaturita, quizá ya no eres un adolescente. Tal vez ya estás pasando por muchos problemas en el trabajo y para ganarte la vida. Y sea lo que estés pasando, de todo corazón, deseo que estés en el camino de encontrar la solución. La causa más frecuente por la que un adulto busca el diagnóstico por sospecha de autismo es porque necesita replantearse su vida. Vamos a plantear los escenarios más comunes. Cuando recibes el diagnóstico de un hijo, comienzas a investigar y a encontrar algunos patrones un poquito sospechositos. De hecho, a mi tía le ocurrió que cuando me diagnosticaron a mí, empezó a reconocer rasgos autistas en ella, que explicaban muy bien comportamientos que provocaban que la gente la describiera como rara, necia y antisocial. Segundo escenario, crisis o burnout de autismo. ¿Sí soy? Bueno, sí fui. Pasar la vida sin diagnóstico que explique tus reacciones y comorbilidades suele llevarnos a depresión, ansiedad, dificultades laborales y sociales, y lo más probable es que te preguntes a qué se debe que constantemente caigas en estas experiencias, por mucho que hagas el esfuerzo de estar bien. De hecho, yo les comenté en mi blog número 4, mi colapso por burnout autista, como terminé en psiquiatría, mismo que te dejo en la cajita de descripción, que yo estaba pasando por diversas dificultades que me orillaron a pensar, como en muchas otras ocasiones, renunciar a la vida. Pero en 2024 estuve a muy poco de lograrlo y ello me hizo llegar a consulta médica para posteriormente llegar a pedir ayuda a psiquiatría. El tercer escenario más común es tener la maravillosa posibilidad de contar con acceso a la información. Afortunadamente hay contenido en redes, muchas veces psicológica, también médica, y otras veces son testimonios de personas autistas. Gracias a ello es que muchas personas encuentran coincidencias en sus patrones de vida y dan con que puede que sean autistas o que vivan con déficit de atención. Por eso hoy quiero decirte que no está mal si eres autista y quieres hablar abiertamente de ello. Claro, si no quieres hacerlo en todos tus contextos está bien. Tú debes hacer lo que consideres más benéfico para ti, pero quiero que recuerdes que no hay absolutamente nada de malo en hablar de tu diagnóstico, que está de moda, que a los demás no les importa. Pues yo me veo, gracias a personas que tuvieron la valentía y las ganas de hablar de su condición, es que yo pude informarme mejor una vez que supe que soy parte del club más neurótico y empático del condado. Mira, para pronto muchas personas solemos tener un historial personal que nos hace notar que requerimos atención integral, médica, psicológica y social. Ahora, vamos a pensar que ya tienes la semilla de la duda en tu mente. ¿Quién te puede diagnosticar? Invariablemente debe ser un profesional clínico especializado en salud mental o en neurodesarrollo, ya sea un psiquiatra, un psicólogo clínico o un neuropsicólogo. Recuerda que siempre debes asegurarte de que el profesional que consultes tenga cédula profesional vigente y que no debe ser alguien que tenga solo un diplomado o un taller. El psiquiatra, además de ser médico, debe tener cédula en psiquiatría. El psicólogo clínico debe contar con una maestría en psicología clínica, en psicoterapia, en terapia cognitivo-conductual, en psicoanálisis, en terapia familiar o sistémica. No es lo mismo esta formación que la de un psicólogo laboral. El psicólogo que te atienda debe tener conocimiento para saber cuándo referirte a psiquiatría y no debe atender casos que estén fuera de su competencia. En el caso del neuropsicólogo, debe contar con una cédula profesional en psicología y una de maestría en neuropsicología o un doctorado en neuropsicología. El especialista debe manejar neuroanatomía, evaluación neuropsicológica, diagnóstico clínico y rehabilitación cognitiva, porque además de autismo, detecta condiciones como déficit de atención con hiperactividad, daño cerebral, demencias, etc. De hecho, yo escuchaba la palabra neuropsicólogo y llegaba a pensar que se trataba de un médico o que era un
un neurólogo. Pero por eso les estoy dando las especificaciones de qué es lo que requiere cada profesional. Por favor, busquen que si tengan cédulas profesionales correspondientes en sus respectivas áreas, porque ya hemos visto casos como los de Marilyn Cote y el del monstruo roto. Y te aseguro que no vas a querer perder tus valiosos recursos en alguien que no pueda ayudarte realmente. Y pongamos que no llegas a un caso tan extremo, pero sí hay psicólogos clínicos sin maestría ni formación en neurodesarrollo que suelen poner en duda las sospechas del paciente porque asumen que las redes sociales no se están incluyendo. En mi caso, mi psicólogo sabe cuando hay situaciones que debo consultar con mi psiquiatra para que podamos trabajar juntos. Por ejemplo, yo tengo problemas para identificar si ya no tengo hambre, si tengo frío, si estoy cansada. Ese es un problema más relacionado con lo orgánico, así que el psicólogo me hace recomendaciones para hacer preguntas a mi psiquiatra y ya con la información, el psicólogo y yo lo trabajamos con hábitos y conductas hasta donde nos sea posible. Lo recomendable es buscar profesionales con el paradigma de neurodiversidad y familiarizados con autismo en mujeres en caso de que lo seas, ya que no hace mucho se creía que los varones tenían mayor incidencia de autismo por gran diferencia en comparación con las mujeres. Pero actualmente se sabe que el autismo es mucho más complicado de detectar en mujeres porque somos buenísimas para enmascarar, y más específicamente detectar autismo en adultos es más complicado de diagnosticar que en niños porque hemos aprendido a enmascarar durante años. ¿Quién lo dijera? Tantos chistes de mal gusto que se hacen acusándonos a las mujeres de falsas y chance hicieran ciertos. Lo ideal para el diagnóstico sería contar con un equipo especializado. En el CESAMAC, que es donde me atendieron a mí, tuve consulta con psicólogos clínicos, psiquiatras y una neuropsicóloga, mientras que la consulta privada la tengo con otro psicólogo clínico especializado en terapia cognitivo-conductual. En mi caso, igual lo platiqué en mi blog 4, estaba muy mal de ánimo, pero también mi salud física estaba en uno de sus peores momentos. Hormigueo de piernas, mi insomnio empeoró, gastritis, un catarro que no cedía, dolor constante, y cuando el médico de farmacia me hizo revisión y preguntas, me pidió hacerme análisis clínicos, pero principalmente me recomendó acudir a psiquiatría por un cuadro de distimia. El diagnóstico de autismo no se hace con análisis de sangre ni con resonancias. Se basa principalmente en evaluación clínica, pero es probable que sí te pidan análisis de gabinete para descartar o descubrir otras condiciones médicas. Por ejemplo, ¿tú sabías que los problemas de la tiroides pueden influir mucho en tu estado de ánimo? Así que el profesional a cargo debe estar al tanto de tu estado de salud general. Entonces, ¿cómo se diagnostica la condición de autismo? Lo usual es que se incluyan entrevistas clínicas profundas en donde también se estudia tu historial personal, relaciones sociales, intereses, dificultades sensoriales y patrones repetitivos. El especialista habla contigo acerca de tus emociones, tus rutinas, y se realiza una observación de escenarios reales fuera del consultorio. También se lleva a cabo una evaluación de la infancia porque el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que aparece temprano. De ahí que sea importante el comportamiento en la niñez, el desarrollo social y el escolar. A veces se entrevista a padres o familiares. Por ejemplo, mi tía fue quien fue conmigo porque es quien me conoce desde que nací. Sí hay más familia que ya eran adultos cuando yo nací, pero no creo que tengamos ninguna gana de pasar más de 2 minutos juntos en el mismo consultorio. Y peor si es para descubrir que soy autista. También se realizan pruebas y cuestionarios como A22, RATS-R y ACU. Además se evalúan criterios del DSM-5 como dificultades en habilidades interpersonales, regulación emocional y interacciones sociales, conductas repetitivas, resistencia a cambios y también los intereses limitados. No siempre el diagnóstico resulta positivo para autismo, pero para saber cuál es la condición del paciente se realiza una evaluación diferencial para descartar condiciones parecidas como déficit de atención, ansiedad social u otros trastornos de la personalidad. Pero ¿es malo si eres autista o no? Pues en realidad lo importante es saber cuál es tu condición para que puedas encontrar el camino que te lleve a que te trates de la manera correcta. Dependiendo del tipo de servicio que solicites, el diagnóstico puede entregarse en 4 sesiones o bien tardar meses. Por cierto, les dejo el contacto de un muy buen compañero de redes que no es influencer, sino un activo apasionado de compartir información, el neuropsicólogo Diego Muñoz Mellado, que por cierto, para nada es un mapache. Él ejerce en Chile, pero también puede realizar evaluación online únicamente a personas mayores de 16 años. Repito, mayores de 16 años de edad. Le envían WhatsApp para costos e informes y les recomiendo seguirlo en redes sociales porque es una delicia escucharlo. Obtener tu diagnóstico de autismo o de lo que resulte que tengas te ayuda a resolver conflictos, a comprenderte mejor y a trabajar temas que llevabas cargando años en terapia sin un rumbo fijo. Hay ocasiones en que puedes tener mucho tiempo
tiempo en terapia, pero si tu terapeuta y tú no tienen el enfoque adecuado, será muy complicado mejorar tu contexto. Por el momento vamos a dejar la sesión neurodivertida hasta aquí y te voy a pedir que me ayudes dando like, comentando, compartiendo y suscribiéndote a mi canal para que no te pierdas más contenido y pueda llegar a más personas que quieran acompañarlos los domingos a las 6 de la tarde. Recuerda que yo soy tu tía Monés, tu autista de confianza con diagnóstico tardío y que este puede ser uno de tus lugares seguros. Nos vemos pronto. Bye bye.